Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Pachano, Master Coach en área organizacional y ejecutivo. Hoy en este workshop vamos a estar hablando un poco sobre liderazgo de mandos medios y feedback. Así que la idea es que ustedes hoy se lleven todo un conocimiento sobre el liderazgo y el feedback. Vamos a comenzar con una definición y tal vez con lo base del líder. Y el líder pues sencillamente debe acompañar a las personas a lograr el éxito. Acompaña bajo la influencia, acompaña bajo las herramientas, acompaña a sacar lo máximo de esas personas, de ese equipo que tiene, como lo hace con diversas herramientas. Y ahí entra nuestro queridísimo feedback. Un equipo, un líder, una organización que no maneje el feedback, buenas tendencias de feedback, pues está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque la retroalimentación, traducción de feedback, pues es necesaria a la hora de poder gestionar a cada una de las personas, de los colaboradores que nos acompañan. El feedback debe estar acompañado por diversas áreas, diversas aristas, tiene diferentes temas y aquí justamente es donde nos vamos a introducir. Entonces, si les parece bien, avancemos con el tema de feedback. Feedback pues viene dado a necesidad de poder comunicarme con el otro. En comunicación lo utilizan muchísimo y nosotros en el área organizacional pues es herramienta clave. El feedback nos va a permitir ese contacto con la persona. Recuerden que el feedback no es solo soltar algo que estoy viendo, soltar lo que estamos viviendo, sino también recibir lo que la otra persona está dando y compartiendo. Y ahí es donde vamos a empezar entonces los engranes organizacionales a que funcionen. El feedback tiene su fin de apalancar el objetivo, la meta que tengamos dentro de la organización y por supuesto que la facturación de cada organización crezca. Sin esto no va a poder darse. El feedback lo vemos desde la reunión gerencial hasta la básica con el equipo operativo. Es importante que entendamos que si no hay feedback en una organización, no vamos a lograr absolutamente nada. Vamos ahora un poco con la estructura del feedback. El feedback, lo primero que debemos tener es que va basado en hechos y no en suposiciones. Si nos llegó un rumor, si chismes de pasillo llegaron a mí por algo particular, debo ser fiel a los hechos. Entonces, es muy importante que utilicemos métricas, que utilicemos las acciones concretas para poder otorgar el feedback. No nos basemos en lo que escuchamos y en lo que sencillamente nos dijeron. Repito, basémonos en hechos. Posterior a esto, comencemos siempre con lo positivo. Siempre hay algo para rescatar en positivo. Absolutamente. Y aquí viene un poco la técnica llamada el sándwich, donde comenzamos con lo positivo, donde siempre vamos a reforzar eso que tiene la persona, que acompaña y que mejora constantemente. Posterior a esto, vamos a ubicar el feedback. Si tiene algo negativo, tiene algo de mejora, es lo que vamos a utilizar en la mitad. ¿Okay? Siempre reforzando lo que está pasando, no a la persona, porque el feedback no va destinado a la persona, va determinado a la acción. Entonces, como va esa acción, eso es lo que vamos a reforzar. Ahí es donde vamos a otorgar ese feedback de mejora, de qué es lo que debes mejorar. Posterior a esto, otra cosa positiva. Si nos enfocamos en lo positivo y realzamos lo positivo, las personas siempre se van a llevar esta sensación de lo estoy haciendo bien, estoy trabajando por esto, me falta apalancar acá. Y ahí es donde esta palabra de apalancar nace, donde nosotros acompañamos a subir a la persona. Es muy importante que entendamos que el feedback en sándwich es positivo, negativo, positivo. Y de esta manera el potencial de la persona va a crecer porque se va a sentir cómoda, va a saber que no es contra la persona, sino es al hecho que está haciendo, la actividad que está haciendo y posterior a esto siempre se lleva esa gratitud, esa sonrisa que nosotros estamos buscando porque la persona que trabaja feliz hace las actividades felices. Podemos utilizar un ejemplo básico de que yo tengo que dar un feedback porque la persona llega tarde a las actividades, tarde a su horario laboral. Ok, si llega tarde, ¿qué es lo común? Empezar por qué estás llegando tarde. Siempre es, llegaste tarde, no debes llegar tarde y ahí nos centramos, el no deber llegar tarde. No, stop, vamos a hacerlo de otra manera.
preguntemos cómo se siente la persona. Seguramente ya se siente abrumada, con pena por estar llegando tarde. Posterior a esto, preguntemos qué hizo que llegara tarde. No el por qué, qué le pasó. A lo mejor fue el transporte, el auto se pinchó la llanta, hubo lluvia y trancó toda la ciudad. Y ahí es donde entendemos. Esa persona nos va a dar una retroalimentación a nosotros de motivo de por qué está llegando tarde. Después de esto es la pregunta, ¿qué podemos hacer o cómo te puedo ayudar para que no vuelva a suceder? Seguramente la persona te va a decir alguna cantidad de opciones, toma la mejor para ti y compártela. De esta manera, pues sencillamente estamos atacando un problema común en las organizaciones de otra manera. Ahora, si es común la llegada tarde de todos, entonces lo puedes hablar en general con todo el equipo. De igual manera, ¿qué podemos hacer yo para que pueda no suceder esto? Ahora vámonos al ejemplo todo contrario. Todos llegan temprano, todos están en tiempo y forma. Bueno, yo recomiendo siempre en una operación, en un equipo, parar las actividades y felicitarlos a todos por su llegada temprano. Y cuando digo a todos es a cada uno. A Rafael, a Matías, a Lucas, a Pedro, a Luisa. A cada uno, nombrarlos a cada uno, que sepan que estamos identificando la llegada temprano de cada uno. Eso va a ser la pertenencia entre el equipo y que el compromiso a seguir llegando temprano porque les va a gustar la felicitación. Cuando ya estemos dentro del feedback, cuando estemos con la persona al frente, varias de las cosas que yo recomiendo es ser honestos. ¿En qué sentido ser honestos? Si hay que abrir un poco el tema organizacional, si hay que abrir un poco el tema estructura de trabajo, costos, háganlo, porque esto va a empatizar con la otra persona. Es muy importante que la persona sienta que somos transparentes con ellos. Es más, no es que lo sienta, nosotros debemos ser transparentes. Estamos dándole la transparencia de lo que está ocurriendo, cómo afecta lo que está haciendo esa persona en positivo y cómo afecta en negativo. Si esa persona entiende y se lleva este mensaje, va a haber un cambio automático, va a haber una acción automática. Podemos trabajar con el ejemplo de la llegada tarde. Cuando la persona entiende por qué está llegando tarde, ténganlo por seguro que va a revertir la llegada tarde. Va a buscar llegar temprano, comprometerse en la llegada temprano porque sabe lo que está afectando dentro del equipo, lo que está afectando dentro del negocio. Entonces es muy importante ser honestos. Y cuando hablo de honestidad es transparencia total, transparencia total. Que sea un convenio. Recuérdense que el feedback sigue siendo una conversación y que en esa conversación hay una intimidad. Entonces en esa intimidad debe generarse esa honestidad que genere el vínculo, que genere el lazo de, bueno, yo voy a trabajar contigo, yo voy a estar contigo, necesito que tú estés conmigo. Cuando se genera ese vínculo, evidentemente va a haber cambio y cambio para positivo. Hay un concepto que quiero que entendamos y es dividir lo personal de lo profesional. En las organizaciones suele pasar que nos relacionamos muchísimo con alguno de nuestro equipo y llega a crecer una amistad y eso es valioso tenerlo. Hay muchas organizaciones que dicen que son una familia. Ahora, cuando nos toca dar un feedback en negativo, un feedback de refuerzo, un feedback a la mejora, suele pasar que mezclamos lo personal con lo profesional y empezamos a hablar de tú estás mal, estás haciendo las cosas mal porque sabemos que te estás divorciando y yo sé que estás tomando muchísimo y no llegaste temprano, etcétera, etcétera. Importantísimo que esto lo dejemos de un lado. No podemos utilizar eso que sabemos de la persona en pro de dar un feedback, porque no le estamos dando un feedback. Sencillamente estamos dándole un comentario, la percepción que estás teniendo de esa persona, lo que tú crees que es así. Entonces hay que separar lo personal de lo profesional. Y vuelvo y repito, vamos a los hechos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está afectando? Tu llegada tarde es la que estás afectando. La resolución de hacer tus actividades en tiempo y forma, eso es lo que está afectando. Ahí es donde vamos a preguntar. Ahí es donde vamos a atacar. Ahí es donde la pregunta viene de ¿cómo te acompaño a que tu gestión esté completa? ¿Cómo te acompaño a lograr
que generes la llegada temprano. ¿Cómo podemos entender que esta actividad, que esto que tú tienes que hacer, hay que mejorarlo? Y ahí deja de lado lo personal, vamos al hecho directamente. Entonces, muy, muy, muy importante que lo personal y lo profesional lo separemos. Sean dos aguas de diferente pozo. Si no, ténganlo por seguro que van a tener es un conflicto, más que un feedback. Porque la persona automáticamente va a saltar, va a decirte, en el mejor de los casos, no te metas en mi vida, no es tu problema porque si yo me estoy divorciando o no. Y no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que esa persona mejore, que esa persona acompañe al equipo, porque uno solo del equipo que no esté alineado es el engrane que falta para que la rueda gire completo. Entonces, es muy importante que los acompañemos a cada uno desde lo profesional, si estamos en lo profesional. Ahora, si somos amigos y queremos darle un consejo, que sea fuera de la oficina, que sea en otro espacio, que los espacios estén separados, porque es tu amigo fuera de la oficina, no dentro. Y ahí, ténganlo por seguro, que el feedback va a ser exitoso. Quiero que también nos llevemos el hecho de aprender a utilizar el storytelling en el feedback. En ocasiones se nos dificulta cómo darle la información a nuestro colaborador, a nuestra persona, a nuestro equipo. Vemos que darle y decirle que los resultados están mal, uy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es la mejor manera para decirlo? Es diciéndolo. Ahora, mientras que entrenamos esa manera de decirlo, mientras que nos vamos acoplando a cómo decirlo, yo recomiendo el storytelling. El storytelling te va a permitir crear una historia, una metáfora, donde yo voy a poder llevar a mi equipo a que lo entienda. Y aquí con los refranes recuerdo mucho a mi mamá que siempre los usa. Y hay uno que te dice y es, barco en puerto no gana dinero. Bueno, ¿qué les diría al equipo si les decimos un refrán como este? ¡Wow! Que si me quedo estacionado no producimos. Entonces, chicos, estamos como barco en puerto. ¿Qué quiere decir cuando estamos en barco en puerto? Ya, y todo el equipo va entendiendo que cuando sonamos el barco, bueno, a movernos porque no estamos produciendo. Es un feedback indirecto, así que el storytelling, las metáforas, los refranes son bienvenidos en los equipos de trabajo. Utilicémoslo porque va a crear ese lenguaje interno del equipo justamente para que podamos desarrollarlo. Entonces, todos los refranes son bienvenidos, cada una de las historias que ustedes tienen es bienvenida para que el equipo la conozca y podamos llevarla. Hay historias espectaculares también. Si podemos utilizar historias de la historia universal, son geniales. Muchísimas como Alejandro Magno o en Francia nuestro queridísimo Napoleón Bonaparte, donde él se quedaba detrás de todos para luchar y yo lo uso muchísimo. Cuando estoy con mi equipo les digo, yo no soy Napoleón, yo estoy con ustedes acá adelante trabajando. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es que sepan que yo estoy con ustedes acá adelante y no estoy allá atrás en el campo de batalla. Bueno, hay que utilizar el storytelling, utilizar la historia, desarrollenlas, cuéntenlas. Hay gente y personas que son espectaculares contando historias. Úsenlo dentro de cada uno de sus equipos y verán cómo va a fluir el equipo. Te van a entender. Hay veces que palabras muy técnicas, muy robustas, no son necesarias, pero una historia, un refrán, siempre queda perfecto. ¿Por qué es importante el feedback? Los feedbacks son importantísimos por varias razones. Uno, motiva al equipo, motiva a la persona. Sin duda una persona que está motivada va a trabajar mejor. Ya hasta la neurociencia lo dice. Entonces, motivemos con cada feedback que tengamos. Importantísimo que al motivar no solo sea para crear algo en la persona, sino en todo el equipo. Debe desarrollarse la motivación justamente en pro de lo que sí quiero
a lograr a futuro. Y ahí es donde nosotros pues justamente tenemos la visión completa de lo que queremos lograr y motivamos hacia eso. Otra de las cosas que es importante el feedback porque sencillamente eleva el potencial de cada uno de los colaboradores. Los permite crecer, les genera ese desafío a seguir creciendo, a seguir desempeñándose cada vez más. No solo el tiempo haciéndolo o haciendo esa actividad van a crecer, sino que con la firmeza, con un feedback acertado, justamente va a permitir que la persona crezca. ¿Por qué? Porque le permite afianzar lo que está haciendo, porque le permite desarrollarse de manera segura, porque le permite nadar seguramente por esas aguas sin problema, porque sabe que está haciendo las cosas bien. Entonces es muy importante que el feedback esté constante. Otra razón de por qué debemos dar feedback, pues sencillamente porque alinea a todo el equipo al mismo objetivo. Cuando nosotros trabajamos con diferentes personas, pues buscamos siempre un mismo objetivo. El alfil, por más que se mueva de una manera, y el caballo que se mueva de una manera en el juego de ajedrez, los dos van al mismo objetivo y es a derrocar a aquel rey. Entonces, trabajemos en que el feedback sea orientado a un objetivo en común. Es importante que el feedback que vamos a dar al grupo esté claro, siempre. Por mucho detalle que exista, necesitamos que sea claro, preciso. Es por eso que cada feedback debe estar pensado, dirigido y estructurado. Así que es muy importante que partamos del hecho a la acción. Si bien el feedback está utilizado para mejorar la condición del equipo, mejorar y trabajar en pro de cada uno de los colaboradores, la resolución de conflictos es cuando ya nos pasó algo y tenemos que mejorarlo. Y también pues se basa en comunicación, pero tiene justamente su estrategia y su metodología de trabajar. La resolución de conflictos, lo primero que debemos hacer, si hay un conflicto entre dos personas, pues indiscutible que lo primero es separarlas. Dejar que cada una calme sus aguas, que respire, que tome agua. Importantísimo, acerquémosle un vaso de agua cuando esa persona está molesta. ¿Por qué? Porque vamos a nivelar la emoción de cada uno de ellos, a que gestionen su emoción. ¿Con qué? Con la respiración. Posterior a eso es preguntar cómo se sienten cada uno. Trabájenlos por separado. Si tienes una persona, un compañero que pueda conversar con uno mientras tú conversas con otro, genial. Si no, lo harás por separado. Y posterior a eso, entonces, es entender qué lo motivó a accionar de esa manera, a que llevarlos a ese conflicto, a esa diferencia de opiniones. Por lo general son siempre discusiones algo verbales, que no pasa a lo físico, y si partimos de eso, entonces es, bueno, entender qué es lo que lo produjo. Por lo general, lo que siempre veo es que suponemos que la otra persona suponía que este iba a hacer esto y este no lo hizo, y entra en conflicto. Cuando pasa eso, entonces es entender si esa persona preguntó y no asumió. Preguntaste, aseguraste si lo iba a hacer de esa manera, la otra persona no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué te dijo? Ok, sientes que era necesario llegar a ese intercambio de palabras, que se vea que estás interesado por la persona justamente más allá de su enojo. Vuelvo y repito, preguntar cómo se siente es clave, porque eso va a hacer que la persona reconozca en qué emoción está, reconozca en dónde está su ser de ese momento. Y ahí es donde, bueno, vamos a conversar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Después de esto, pues es confrontar y hacer un cara a cara, que esté acompañado por cada uno de ustedes. Escuchar a ambos, qué se tienen que decir. Cuando escuchamos a ambas posiciones, nosotros debemos tener una escucha activa súper importante, que la tengamos al máximo. ¿Por qué? Porque debemos analizar muy rápido lo que está pasando. ¿Qué está diciendo A? ¿Qué está diciendo B? ¿Y cuál es su punto de encuentro? Posterior a eso va a llegar solos van a sacar sus conclusiones.
Solo ellos van a decir, bueno, está bien, cometí un error, tenía que hacer esto. Solo se van a pedir disculpas. La idea después de esto es acompañarlos. Pasó esto y viene el acompañamiento. ¿Cuál va a ser tu acompañamiento? Feedback constante. ¿Ok? Feedback constante. ¿De qué? De todas sus actividades, de cómo vienen con la resolución de conflictos, de cómo ves cómo se maneja con la otra persona. Te vas a reunir con la persona A y le vas a decir cómo lo ves relacionándose con B. Que él solo te diga cómo se siente. Igual con la otra persona. Cómo se siente trabajando con el otro. Y van a empezar a pulir cada una de las cosas. Van a empezar a pulir justamente ese roce que estuvo. Posterior a eso, entonces ahí viene el siguiente paso. Dejarlos que gestionen solos. Dejarlos que ya empiecen, como digo yo, a surfearse la ola, a disfrutar otra vez su trabajo, a entender que pueden hacerlo y que ellos solos son capaces de resolver el conflicto que tengan. También podemos irnos a otro tipo de conflicto y es, nunca lo dije, pero aquella persona me molesta. Nunca lo dije y hago las cosas mal. Eso es un conflicto también. El no hacer las cosas, el no hacer las actividades dentro de la organización, dentro del equipo. Y cuando me doy cuenta de que esa persona está haciéndolo, ¿cómo lo resuelvo? Entonces es traer a la persona, entender por qué no lo está haciendo. Te está afectando y bajarle la información de que está afectándote a ti como líder y está afectando a todo el equipo porque justamente no hace algo que tiene que hacer. Que la persona sola empiece a entender por qué lo está haciendo. Nosotros no podemos imponer. Si imponemos, estoy segurísimo que eso es como cuando la mamá te decía, hay que irse a dormir. Nadie quería irse a dormir. No vamos a querer hacerlo. La persona debe reconocer que lo está haciendo mal. Debe entender que al hacerlo de otra manera, al cambiar su actitud, va a mejorar su gestión, va a apoyar a todo el equipo. Y ahí es donde ese conflicto, esa resolución es un éxito. Les quiero contar una anécdota de resolución de conflicto. Una vez estaba en mi trabajo, era coordinador de un equipo, tenía supervisión y después todo el equipo operativo. Dos supervisores en pleno espacio de trabajo tenían una diferencia y ya venían con cierto roce. Y ese día se decidieron ir a las piñas, pero a las piñas literalmente. Y cuando digo a las piñas, que hubo hasta sangre, todo. Fue una cosa loquísima porque estaba la operación en vivo, atendíamos un cliente vía telefónica y teníamos que reaccionar todos. El coordinador de recursos humanos me ayudó, él se fue con uno de los chicos, yo me fui con otro. Conversé justamente cómo se sentía, qué era lo que le pasaba y me contaba cómo ese otro supervisor vivía molestándolo porque no lograba los indicadores. Eran pares y él no lograba los indicadores, que él no lograba los indicadores, que él no podía hacerlo, que él... Básicamente un tipo de bullying laboral. Cuando nos vamos a la otra situación, el otro nos decía que le pedía a su compañero algún trabajo compartido que tenían que hacer entre todos, una actividad que tenía que hacer el otro y no la hacía. Y le preguntaba y no estaba lista. Teníamos dos versiones totalmente diferentes. Cuando los confrontamos nos encontramos una realidad totalmente diferente y era que básicamente había un tema de amores por allí encontrado dentro de la oficina donde se estaban peleando a lo mejor estilo Esparta por una chica. Obviamente, ¿cuál fue la resolución del conflicto? Pues separarlos organizacionalmente, pudimos tener la oportunidad de que se fuera a trabajar en diferentes torres cada uno de ellos, siguieron haciendo sus labores y en cada una de sus nuevas áreas pues se les monitoreó, se les acompañó y la verdad que han sido excelentes colaboradores. Pero qué importante es detectar y atajar, así que es pendiente con lo que está pasando con cada uno de sus colaboradores, porque el más mínimo de los detalles, pues,
es una bomba atómica. Entonces, la observación, el acompañar, el estar en la operación como líder de mando medio que eres es muy importante. Así que eso te va a permitir siempre pues tener un paneo mejor y no que de repente tengas un ring de boxeo en plena operación. Toda herramienta que un líder debe llevar y hacer es el seguimiento de esos indicadores. Indiscutiblemente que lo que no se mide, no se controla, no se mejora. Y por eso es que nacen los KPIs y todo tipo de indicadores que podamos tener. Y los conocemos y los manejamos. Yo lo que recomiendo acá es hacer un seguimiento diario. Y a veces puede ser tedioso, a veces puede mostrarse fastidioso el ver un seguimiento de un indicador diario, que después tengas un seguimiento semanal o un consolidado semanal, después mensual y después trimestral y después anual. ¿Qué es lo que te va a permitir esto? Analizar cada indicador. Y voy con uno clave, las llegadas tarde o la puntualidad o el, mejor dicho, ausentismo. ¿Qué pasa si yo lo mido todos los días? Yo ya puedo llegar a marcar a futuro que en el mes de enero tengo más ausentismo que en el mes de marzo, o tengo una tendencia que en los primeros 3 meses del año pues cumplo con el indicador, pero en fechas de vacaciones me afecta, dependiendo de cada país. Por lo menos en Argentina sabemos que los indicadores de gestión con respecto a ese ausentismo en verano cambian totalmente. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones, las personas se distienden, saben que estamos relajados, que estamos disfrutando y cambia. Ahora, cuando estamos en invierno, el ausentismo no falla. ¿Qué es lo que yo debo hacer para controlar y gestionar ese indicador? Pues es analizarlo lo primero, entender qué es lo que me está pasando, ver una métrica de los últimos 3 meses, ver mes a mes, comparar semana 1 contra semana 1 del siguiente mes y ahí poder decir, bueno, tengo tendencia de que los días lunes de la segunda semana de cada mes me falla el personal. Esto sencillamente te da la opción de poder atajar, de preparar, de gestionar un plan de acción que te diga, bueno, esos lunes va a haber una desayunada con todo el equipo. Tenlo por seguro que nadie te va a faltar porque vas a tener esa motivación que los va a hacer llegar y vas a revertir el indicador. Entonces, cada vez que utilicemos estrategias como premiación por algo, reconocimiento global para todos o material POP de regalo para las organizaciones, yo recomiendo que sea bajo un análisis y que te sirva para apalancar esto que estás buscando. Entonces, en resumen, vamos a medir diario, semanal, trimestral y anual. Y después de esto, entonces, vamos a buscar qué tendencia tenemos en cada indicador que nos permita apalancar lo que sí queremos lograr. Pudiéramos utilizar como herramienta fundamental pues nuestro queridísimo Excel, que siempre nos va a permitir armar alguna tabla y poder mostrarla. Tal vez muy clara, indicador, fechas y cada uno de los bloques. Ahora, también los CRMs los podemos programar y podemos tener estos indicadores de esta manera. Hay varias plataformas que también permiten que programes y armes tus propias pantallas y paneles de información donde vas a armar el tablero como tú quieres. Yo siempre recomiendo una que está bien usada hoy día, que tiene versión gratuita y que tiene versión paga, como lo es Hotspot, donde es un CRM que tú vas a condicionar a lo que tú quieres. Entonces, te va a permitir hacer los paneles y con los informes que exactamente necesitas a tu manera y con tus indicadores propios de cada organización. Eso va a te permite mostrar gráficos, te permite ver tablas dinámicas, un sinfín de herramientas que tiene esta plataforma que te va a ser útil para poder alcanzar el objetivo. Es importante que entendamos que el líder no es
una sola actividad, no es una sola acción, no es dirigir, no es solo dar directrices. El líder tiene un sinfín de actividades que hacer diariamente y que debemos justamente dividir nuestro día en cada una de ellas. Y así es como yo acompaño a los equipos a que trabajen, con listas de trabajo, con actividades, porque de esa manera van a tener un orden. El líder debe acompañar, esa es la constancia. Hoy en día el líder no está para dar una directriz, hagan esto y ya está. No, está para acompañar. Cuando acompaña a cada uno de ellos, entonces van a haber feedback de manera natural. Va a haber resolución de conflictos de manera natural. ¿Por qué? Porque va a estar inmerso con cada equipo, con cada persona, trabajando en pro de la mejora constante. Esta medición de indicadores va a permitir que exista una tendencia a la mejora. Va a permitir observar qué es donde tengo que hacer foco. Es lo que va a permitir que yo diga, bueno, vamos a subir el nivel en este indicador porque queremos mejorar. Y estoy haciendo, si se dan cuenta, todo un hilaje desde el seguimiento hasta el feedback para poder lograr el éxito, poder lograr el objetivo. El éxito, más allá de que sea algo muy intangible, lo llevamos tangible al momento en que decimos queremos lograr este indicador, queremos lograr este número aquí. Esta es nuestra meta. A lo mejor la meta no tiene que ser el 100%, nada más podemos empezar de manera escalada. Podemos ir escalando. Yo hoy tengo el ausentismo en un 50% y quiero llevarlo al 0% para que no falte la gente. Entonces, mientras más cercano a cero está mejor. Entonces yo lo voy llevando, pero no voy a cambiar del 50 al 0 de un solo mes. Lo que voy a hacer es ir llevándolo en metas progresivas. Mi objetivo sigue siendo 0. Ahora, yo lo que tengo que hacer es ir escalando mes a mes. Eso va a permitir que el líder trabaje en pro de un objetivo real y en la mejora constante. Cuando mejoramos constantemente, el equipo se siente bien. Los objetivos son cumplidos y todos somos felices.